Buenas, ¿cómo andan? En este video vamos a tratar de hacer un aporte a la periodización, a la síntesis y al balance del ciclo de gobiernos kirchneristas y de los años del neodesarrollismo en la Argentina, abordando dos ejes principales: el eje de acumulación de capital y algunos aspectos centrales de la construcción de hegemonía a nivel Estado. Para esto tenemos que arrancar señalando que nuestro periodo de estudio tiene un doble preludio clave. Por un lado tenemos la crisis del 2001, que analizamos en otro video, que la pensamos como un principio de crisis orgánica, en el sentido de un sacudimiento de todo el bloque histórico, de las dimensiones ideológicas, políticas y económicas de nuestra sociedad, y que se manifestó por arriba en crecientes disputas al interior de las clases dominantes para definir el modo de salida de la crisis, y por abajo en el avance del proceso de lucha popular que terminó dando origen a aquella rebelión de diciembre de 2001 que alcanzó para impugnar el orden vigente. En segundo lugar tenemos el gobierno de Duhalde, ¿no?, que marcó el triunfo de la estrategia devaluacionista y que comenzó a establecer un conjunto de acciones con consecuencias duraderas en distintos planos, pero particularmente en materia económica. ¿Sí? Porque ahí se establecieron un conjunto de políticas fundacionales que impulsaron el cambio del régimen de acumulación. En este punto podemos señalar 6 políticas, 3 primeras políticas que fueron pilares luego sostenidos y profundizados durante los gobiernos kirchneristas. Por un lado, la devaluación y el tipo de cambio competitivo, las retenciones y la regulación de tarifas de servicios públicos. Después, durante el gobierno de Duhalde, encontramos otras 2 políticas que buscaron reordenar la economía, pero estableciendo compensaciones al interior del bloque de poder. Por un lado tenemos la especificación asimétrica de deudas y depósitos, que realizó una licuación de deudas que luego fueron socializadas a través de la quinta política, que es el salvataje al capital financiero, que fue la compensación a las pérdidas del sector financiero por la salida devaluacionista y especificadora con emisión de nueva deuda pública. Todas estas políticas se realizaron en el contexto de otra que había sido establecida previamente, que era el default de pago de la deuda, que al mismo tiempo permitió cierto alivio en las cuentas públicas para avanzar hacia el cambio de régimen. Lo que sí hay que señalar es que durante el gobierno de Duhalde este origen del neodesarrollismo se dio con un sesgo regresivo, porque principalmente se compensaron a las fracciones del gran capital, pero se descargaron los costos de transición económica sobre la masa de los trabajadores. Y aunque hubo políticas de contención, sobre todo en la multiplicación de planes para asistir a las familias de desocupados, sin embargo nos encontramos con el contexto de mayor deterioro de los indicadores sociales en toda la historia nacional, y al mismo tiempo con un hito de extranjerización y concentración económica que favoreció a un puñado de los principales grupos económicos del país que pudieron beneficiarse de la crisis. Ahora sí, en ese contexto entramos al gobierno de Néstor Kirchner. En primer lugar, hay que señalar que Kirchner llega a la presidencia con una doble debilidad de origen. Por un lado, porque sale segundo en las elecciones, y al mismo tiempo porque llega tutelado por el propio Eduardo Duhalde. En este contexto se va a desarrollar una muy interesante estrategia de construcción hegemónica, que nosotros vamos a sintetizar y vamos a caracterizar a partir de esta idea de una doble lógica del populismo. En un sentido, porque el kirchnerismo se conforma en la lógica de articulación de demandas. Decíamos que emerge de cara a la crisis del 2001 y se plantea a sí mismo como un momento de sutura y de superación de esa crisis, al tiempo que va construyendo a las distintas figuras vinculadas al neoliberalismo como adversario. Y va creando su propia identidad en la misma confrontación. Y en ese sentido va recuperando elementos del peronismo clásico, elementos culturales de la juventud de los 70, elementos del progresismo democrático de los 80 y también un perfil latinoamericanista fuertemente ligado al nuevo contexto regional que se estaba viviendo. En segundo lugar,
La segunda lógica sería la del pacto populista. Esto se vincula a una estrategia de alianza de clases conducida desde el Estado, que está fortalecido tanto en su papel de articulación social como en la intervención económica. El Estado incrementa de esta manera su autonomía relativa y busca construir nuevos equilibrios inestables entre fracciones dominantes y fracciones subalternas, las cuales, sobre todo las subalternas, los sectores populares van a ir cobrando crecientemente relevancia a partir de la recomposición de las condiciones de vida y de ingresos. En este punto hay que señalar como tercer elemento de la estrategia hegemónica que podemos encontrar tres tácticas para la conformación de la propia fuerza política, que en su momento fue el Frente para la Victoria. Estas tres tácticas combinadas fueron la de la transversalidad, la conquista del partido justicialista que estaba en disputa y la concertación plural, avanzando sobre sectores de otros partidos tradicionales en una estrategia de alianza, ¿no? Como cuarto punto, tenemos que analizar algunos aspectos del proyecto de gobierno, ¿no? Que es una pieza destacada de toda estrategia hegemónica porque genera una lectura del pasado y una proyección del futuro a construir. En este punto, el proyecto fue constituyendo y cobrando el nombre de un proyecto de crecimiento con inclusión social que tenía distintos aspectos. Desde un perfil industrialista, la preocupación por el empleo, por el doble superávit, una potente política de derechos humanos, hasta elementos de integración latinoamericana que van a ir cobrando relevancia. Ya que si bien el proyecto aparece limitado a la idea de un capitalismo nacional, en el escenario latinoamericano tiende a converger en un bloque popular con distintas experiencias que plantean la superación del capitalismo y la búsqueda de alguna forma del socialismo. En este punto se fue constituyendo lo que denominamos como una experiencia de regionalismo autónomo, en el sentido de ir ampliando márgenes de soberanía al tiempo que se iba entrando en contradicción con la hegemonía norteamericana y de los organismos financieros internacionales para la región. Esto lo vemos ya desde el consenso de Buenos Aires que firma Kirchner con Lula en 2003, el rechazo al ALCA en 2005 y el pago por adelantado y el fin de los tratados con el FMI. Yendo ya al eje de acumulación, planteamos la idea y la hipótesis de lectura de pensar que un poco el legado objetivo que quedaba en materia de reforma económica dejado por el gobierno de Duhalde, más las políticas implementadas por el kirchnerismo, dieron forma a un modelo de carácter productivo exportador dentro del naciente régimen neodesarrollista. Esta caracterización encuentra justificación en distintos elementos. Por un lado, la política de tipo de cambio competitivo, junto con un contexto de aumento de precio de los commodities a nivel global, dieron lugar a una dinamización de las exportaciones, ¿no? Que tuvo expresión, calculemos que la relación exportaciones sobre PBI pasó de ser del 11,6% en 2001 al 23,7% en el promedio durante todo el gobierno de Néstor Kirchner. Ahí también entran las retenciones que permitieron captar parte de la renta exportadora y fortalecer las cuentas fiscales, generando y habilitando dos pilares de estabilidad del modelo. Por un lado el superávit fiscal y por el otro lado el superávit comercial. Acá también se suma otra política clave, que es la de la regulación de tarifas de servicios públicos. En este punto, el gobierno de Néstor Kirchner estableció una estrategia heterogénea con tres acciones principales de renegociación de tarifas, de reestatización de empresas y también de creación de nuevas empresas públicas, persiguiendo principalmente tres objetivos. Por un lado, evitar el tarifazo y sostener el nuevo esquema de precios relativos, ¿no? Favorable a la industria, favorable a los trabajadores. Y por el otro lado, frenar también los procesos judiciales que muchas de esas privatizadas estaban llevando a nivel internacional. Y en tercer lugar, ampliar la influencia del Estado en áreas claves de nuestra economía. También empezaron a verse distintos cambios en el mundo financiero.
Por un lado, entramos en un escenario de bajas tasas de interés en términos reales, al tiempo que se iban incorporando regulaciones que restringían la especulación financiera. Esto se dio en el contexto de una fuerte negociación para salir del default, lo cual tuvo un capítulo fundamental en el canje de deuda en 2005, con una importante quita a nivel histórico que dio lugar a la estrategia de desendeudamiento. Esta combinación de un dólar caro, tarifas reguladas, bajas tasas de interés y la caída que inicialmente había tenido el costo laboral en 2002 y 2003 marcaron condiciones favorables para el desempeño del capital productivo, con una expansión muy fuerte de la industria, calculada del 10,3% promedio anual entre 2003 y 2007, incluso creciendo por encima del PBI, que en esos años lo hacían las tasas chinas, también en un promedio de 8,8. También un elemento que marca una ruptura con el régimen neoliberal anterior es la fuerte recuperación del empleo industrial que se ve en este periodo. Y al mismo tiempo empezamos a notar que hay un conjunto de cambios en las relaciones de fuerzas al interior del bloque de poder. ¿Sí? Por un lado, tenemos la predominancia del capital productivo y exportador, una subordinación relativa al capital financiero y una más fuerte subordinación de la fracción de empresas de servicios privatizadas, que eran sobre todo principalmente extranjeras en nuestro país. Al mismo tiempo, otro factor que hay que rescatar es la fuerte recomposición de las pymes. Se calcula que entre 2013 y 2007 se crearon 87.000 nuevos establecimientos que cumplieron un rol clave en el descenso de la desocupación. También en relación a las clases subalternas, un elemento muy importante fueron el conjunto de políticas de ingresos, dentro de las cuales podemos destacar 4 mecanismos principales. Por un lado, aumentos constantes del salario mínimo, una ampliación y un fortalecimiento de los convenios colectivos de trabajo. En tercer lugar, el aumento de las jubilaciones mínimas y sobre todo la expansión del sistema jubilatorio que ya en la continuidad del tiempo, ya en los años del gobierno de Cristina Fernández, va a llegar casi a su universalización. Y en cuarto lugar, los acuerdos de precios con intentos para contener la inflación. De estas políticas que tenemos que señalar que hubo diversos efectos, pero sobre todo algo que se materializa es la mejora de todos los indicadores sociales a partir de su implementación, sobre todo disminuyendo muy fuertemente la pobreza, la indigencia y la desigualdad. También hay que señalar que ya en 2007 se hace palpable una reactivación del proceso inflacionario, ¿no? Que empieza a erosionar o a competir con la recuperación de los salarios. Hay distintos factores que explican el proceso inflacionario, pero también hay que tener en cuenta el factor de la puja distributiva y la voluntad del gran capital de no ceder mayores márgenes de ganancia, pasando los aumentos de salarios a aumentos de precios. Ya en este contexto entramos en el primer gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Hay ahí una coyuntura crítica que marca este inicio. Primero porque el conflicto agrario de 2008 se va a convertir en un momento bisagra, ¿no? ¿Por qué? Porque pone fin a esta primera fase de ascenso hegemónico del kirchnerismo y además interrumpe la consolidación del modelo de acumulación. Podemos sintetizar 4 aspectos fundamentales de la relevancia que tiene el conflicto agrario. Primero, que se da la particularidad que los agentes económicos que salen a enfrentar al gobierno eran parte de esta fracción productiva exportadora del capital que yo mencionaba, que constituía parte de la principal beneficiaria a nivel estructural del propio modelo de acumulación. Pero también acá hay que entender un conjunto de largos procesos de concentración, de transformación productiva del agro, que le permitió acumular suficiente poder social como para salir a una confrontación abierta por sus propios intereses sectoriales. Pero además también, y en segundo lugar, hay que marcar que el conflicto rápidamente trascendió su carácter gremial, su carácter económico corporativo, y se convirtió en un verdadero antagonismo, es decir, puso en debate aspectos fundamentales del proyecto de sociedad.
Y en tercer lugar, este proceso de lucha dio origen a un alineamiento opositor rearticulando fracciones al interior del bloque de poder. ¿Sí? Tenemos las corporaciones del agronegocio, sectores del gran capital, partidos opositores y el rol destacado de los grandes medios de comunicación que empiezan a actuar un poco como intelectuales orgánicos de este alineamiento que se vuelca a la oposición al kirchnerismo. En cuarto lugar, hay que señalar que el triunfo que tiene este bloque, tanto en las calles como en el Senado, puso fin a la estrategia del oficialismo de generar una mayor captación de la renta agraria para transferir hacia otros ámbitos del modelo. En segundo lugar, hay que tener en cuenta que esto en 2009 se combinó con el fuerte impacto de la crisis capitalista mundial, que empezó a deteriorar el conjunto de variables socioeconómicas de nuestro país, llevando además a una derrota legislativa del kirchnerismo en ese mismo año. Ahora bien, desde este punto de mayor debilidad del kirchnerismo, justamente el gobierno de Cristina Fernández va a salir en un proceso de recomposición económica y hegemónica, generando políticas con mucha audacia y en muchos niveles. Uno de los ejes claros de este proceso de recomposición es la elaboración y el despliegue del plan anticrisis. Ahí, para ser sintéticos, podemos hablar primero de un creciente rol protagónico del Estado. Por un lado tenemos la estatización de las AFJP, o sea, del sistema de jubilaciones y pensiones. Tenemos una amplia batería de medidas en materia de políticas cambiarias, comercial, impositiva, medidas de incentivos al consumo. Hay sobre todo un eje centrado en incentivar la producción y en sostener el empleo. Dentro de las políticas, las fundamentales que podemos destacar es la cuadruplicación del programa de recuperación productiva, un masivo plan de obras públicas y políticas sociales diversas, desde el aumento del salario mínimo y las asignaciones familiares, la creación de 1000 cooperativas y la más destacada de todo el periodo, que es la asignación universal por hijo. El plan mostró excelentes resultados. El año fuertemente recesivo de 2009 pasamos a un fuertísimo crecimiento del producto, de la inversión, del consumo, en general de todas las variables, en 2010 y en 2011, al punto de que se pudo habilitar un nuevo capítulo del canje de deuda. Viendo la otra dimensión, ¿no? la recomposición hegemónica, ahí podemos caracterizar la estrategia como un proceso de radicalización progresista. ¿En qué sentido? En el sentido de que mientras el kirchnerismo iba perdiendo, digamos, dentro de esta estrategia de pacto social, decíamos, iba perdiendo adhesiones al interior de las clases dominantes, se iba volcando crecientemente sobre las clases subalternas y al mismo tiempo empezando un proceso creciente de confrontación con grandes grupos económicos dentro del bloque de poder. Bueno, acá, por ejemplo, la disputa con el grupo Clarín es de las más famosas, distintos capítulos, también la estatización y la emisión gratuita de la televisación del fútbol, ¿no? El programa Fútbol para Todos, la ley de medios con un fuerte perfil antimonopólico y democratizador, pero que nunca se va a terminar de aplicar en toda su magnitud, la expansión del Estado también a partir de las acciones que había adquirido a partir de la estatización de los AFJP. También tenemos nuevas estatizaciones como aerolíneas, la fábrica militar de aviones, entre otras. Y tenemos un conjunto muy amplio de políticas de transferencia directas hacia las clases subalternas, como las políticas de ingreso, las políticas sociales, pero también de políticas indirectas. Ahí entran la multiplicación del presupuesto en educación, en ciencia y tecnología. Pensemos que es un contexto de creación de nuevas universidades, de lanzamiento del plan Conectar Igualdad, de mejoras, por ejemplo, en el CONICET, entre otros. También hay avances en salud, ¿no? Tenemos la duplicación del calendario de vacunas
planes de salud reproductiva, de salud mental, entre otros. Otro hito importante es la conquista de nuevos derechos civiles. Tenemos hitos a nivel regional como la sanción del matrimonio igualitario y la ley de identidad de género. En este contexto de radicalización también tenemos las multitudinarias celebraciones del bicentenario de la Revolución de Mayo. Y sucede también un hecho inesperado, que es el fallecimiento de Néstor Kirchner. Y al mismo tiempo su funeral se convierte en un evento de apoyo popular masivo, ¿sí? Que va siendo parte de este proceso político tan particular que culmina en el 2011 con la reelección de Cristina Fernández con el 54% de los votos, ¿no? Es casi una elección inédita en nuestra historia, el 54% de los votos. Aún así, en este proceso de recomposición, también hay que señalar que ya se marcaban distintas contradicciones. Por ejemplo, a nivel del modelo, tenemos un proceso de que se empieza a ver una desaceleración de la industria, empieza a aparecer la crisis energética y ya desde 2010 también vuelve a haber una presión inflacionaria creciente. A nivel internacional se da una particularidad, también medio contradictoria. Por un lado tenemos los hitos más importantes de la integración latinoamericana, por ejemplo la creación de UNASUR y la creación de la CELAC. Pero al mismo tiempo tenemos el lanzamiento de la contraofensiva imperialista, ¿no? Del imperialismo norteamericano y sus aliados criollos sobre la región. Estados Unidos reactiva la cuarta flota para controlar nuestro continente y además en el 2009 triunfa el golpe de Estado en Honduras y saca a Honduras del ALBA, ¿no? del proceso de integración socialista. Esto nos lleva ahora al segundo gobierno de Cristina Fernández. Este segundo gobierno va a estar marcado por ambivalencias, en el sentido de tener, por un lado, avances destacados, pero también crecientes signos de desgaste. Por un lado, tenemos la reforma a la Carta Orgánica del Banco Central, que va a dotar al Banco Central de mayores herramientas para la regulación del sistema financiero. Además establece un mandato múltiple que, además de garantizar la estabilidad cambiaria y financiera, mandata la protección del empleo, el desarrollo con equidad. Incluso modifica la perspectiva liberal de autonomía del Banco Central y marca que esa entidad es autárquica, pero que tiene que actuar dentro del marco de las políticas definidas por el gobierno nacional. Otro hito de esta época es la estatización de YPF, ¿no? la empresa tal vez más importante de nuestra estructura económica del país, que se da en el marco del recrudecimiento de la crisis energética y ante la continuidad de las estrategias de vaciamiento que había generado Repsol. Se estatiza YPF y además se sanciona un decreto en realidad de regulación estatal sobre el mercado de hidrocarburos. Otro de los hitos de carácter industrial y tecnológico es el lanzamiento de los satélites ARSAT. Y también podemos destacar un conjunto muy amplio de políticas sociales que van desde el plan Procrear hasta las becas Progresar, entre otras. Ahora sí comenzamos a destacar un conjunto de tensiones macroeconómicas. Hay distintos factores que confluyen para restituir un problema histórico de la Argentina, que es la restricción externa, ¿no? La falta de divisas, las dificultades para conseguir la moneda de intercambio internacional. Acá hay distintos elementos que podemos destacar. Por un lado, es que se mantuvo un elevado índice de extranjerización económica. Si bien es cierto que durante el kirchnerismo y particularmente durante los gobiernos de Cristina Fernández disminuyó la extranjerización terminó quedando por encima de los años 90, o sea, siendo alta a nivel histórico. Y eso tiene implicancias sobre las cuentas externas porque las transnacionales envían sus excedentes a sus casas matrices en el exterior. Y esto se agrava sobre todo con las prácticas de la propia burguesía local, que también, con su tendencia constante a la fuga de capitales, también converge en la exteriorización de capitales.
Además tenemos un problema en la matriz productiva, que es su carácter deficitario en materia de comercio exterior. Acá tenemos que núcleos muy dinámicos como la industria automotriz o en su momento el polo de ensamble electrónico de Tierra del Fuego eran fuertemente deficitarios en términos de comercio exterior. Tenemos también el problema de la continuidad de la crisis energética. Importar energía es sumamente caro, con lo cual generaba un problema, un drenaje de divisas importantes. Además, la apreciación cambiaria que se venía viendo en los últimos años incentivó al turismo en el exterior, con lo cual ahí tenemos más pérdida de divisas. En este contexto, el gobierno de Cristina buscó establecer algunos controles tanto sobre las importaciones como controles cambiarios. Ahí se inicia lo que luego se conoció como el cepo, que de hecho tuvo cierto éxito durante 2012 hasta 2014 en disminuir esa exteriorización del capital, de capitales, pero al mismo tiempo generó una brecha entre el dólar oficial y el dólar paralelo, el dólar ilegal, que eso terminó afectando también la actividad económica e incluso generó cierto clima favorable a la especulación. Esto se dio en un contexto de baja de las exportaciones, ¿sí? Y además de prácticas especulativas de los grandes grupos exportadores buscando justamente forzar esa devaluación del tipo de cambio, que lo van a terminar logrando en 2014, hay una devaluación con un pico inflacionario, e incluso en 2015 tenemos un escenario donde se llega al primer año de déficit de la balanza comercial, en 2015. El gobierno buscó recuperar acceso al crédito internacional para atender a estas problemáticas, pero su estrategia fue bloqueada por el fallo, recordemos, del juez Griesa en el litigio con los fondos buitres. Además, se iban acrecentando los conflictos entre el gran capital y el gobierno nacional, que buscaba orientarlo y disciplinarlo en el marco de el pacto social, pero al mismo tiempo con niveles de concentración económica muy fuertes que dotaban de poder estructural a esos grupos del gran capital, ¿no? Como decíamos también, estos factores de vulnerabilidad externa y las acciones especulativas llevaron a esta corrida cambiaria en 2014, hubo una devaluación, un pico inflacionario que no fue acompañado por la recuperación del salario ese año. Al mismo tiempo, el gobierno buscó apuntalar con planes de transferencia indirecta a los ingresos populares, desplegando un conjunto de políticas sociales, pero que al mismo tiempo no fueron acompañadas este incremento del gasto por un incremento de la recaudación, con lo cual el problema en las cuentas públicas se fue agravando, ya teniendo años de déficit fiscal primario desde 2012 en adelante. Entramos ya en las conclusiones. Primero vamos a arrancar concluyendo, con la parte más crítica, con pensar cuáles fueron las tensiones irresueltas que llevaron a la derrota del kirchnerismo, o sea, al cierre de este ciclo de gobiernos kirchneristas, y al mismo tiempo factores que hicieron a la crisis del neodesarrollismo. Y acá vamos a destacar algunas pistas diversas de análisis. Por un lado, como hipótesis podemos pensar que si el régimen neodesarrollista se originó poniendo en juego un modelo productivo exportador, la derrota del gobierno en el conflicto agrario de 2008 y la dificultad de subordinar esos sectores para captar mayor renta agraria, sumado al cambio del escenario internacional, fueron desgastando la potencia de ese modelo. Podemos encontrar un conjunto de políticas dentro del gobierno de Cristina Fernández para iniciar un proceso de viraje hacia un modelo mayormente centrado en el mercado interno y en el consumo popular. Pero ahí hay un gran debate, ¿no? Este debate acerca de que la profundización se quedó a medio camino, atrapado entre las tensiones económicas y las tensiones políticas que iban en crecimiento. Por otro lugar,
aparece también la cuestión de los sujetos sociales, ¿no? Este puente que liga la estrategia hegemónica con el modelo de acumulación. Y acá aparece una pregunta muy nombrada en la historia nacional, que es la pregunta por la burguesía nacional, ¿sí? Que tiene que ver también con esta estrategia del pacto social. Acá el problema lo encontramos cuando vamos a analizar objetivamente la estructura económica. Es decir, bueno, ¿dónde podríamos hallar esa supuesta burguesía nacional? Nos encontramos por un lado con el gran capital productivo exportador, que tiene alta concentración y extranjerización, que además su propia lógica exportadora hace que el trabajo en su interior ocupe el lugar de un mero costo. Entonces eso ya de por sí cuestiona esta idea de que esa gran fracción pueda convertirse en esta burguesía nacional y liderar desde la estructura una alianza policlasista. Por otro lado tenemos las pequeñas y medianas empresas, que sí son de capital nacional en su mayoría, que están orientadas al mercado interno y que justamente se pueden ver beneficiadas de una mayor capacidad de compra y de consumo de los trabajadores. Pero acá nos encontramos con un problema, con una barrera, que es su baja productividad, su baja escala y las dificultades en sus capacidades tecnológicas, que tienden a generar que los bajos salarios y la informalidad laboral aparezcan casi como condición de rentabilidad y de subsistencia de buena parte de esta fracción de pequeñas y medianas empresas. Eso lleva también a que encuentre dificultades para cumplir este rol de burguesía nacional que muchas veces desde el Estado y desde la estrategia del pacto social se le espera de los sectores de esta fracción del empresariado. Por otro lado, ¿qué pasa en la clase obrera? ¿No? El otro gran motor histórico de nuestro país, pero además de incluso desde en las estrategias de pacto social. Y acá vemos también limitaciones para motorizar el proceso político-económico desde los trabajadores debido a su fragmentación, tanto estructural como gremial y política. Por otro lugar, me parece interesante rescatar la tesis que plantean Jung y otros autores, que dicen lo siguiente, dicen que los gobiernos de matriz popular basan su legitimidad política en implementar modelos económicos distributivos como el que estuvimos analizando, ¿no? Y que se asientan en la promoción del consumo popular, en las mejoras del empleo, en las mejoras en los ingresos, en el gasto público social, cuestión que corroboramos. Ahora bien, ¿qué nos plantean estos autores? Que el desarrollo de este tipo de modelo en un país periférico tiende a generar un conjunto de tensiones estructurales que, si no son resueltas, limitan su capacidad de sostenerse en el largo plazo, porque van provocando un conjunto de acumulación de desequilibrios macroeconómicos. Ahora bien, frente a estas dificultades reales, los sectores del establishment, del bloque de poder, los sectores más concentrados, operan ideológicamente identificando las tensiones económicas y sociales con la acción populista, con la corrupción y con distintos fenómenos de coyuntura, evitando ahondar en el cuadro estructural que esos fenómenos expresan y que está vinculado principalmente a la propia estructura económica concentrada, extranjerizada, a las propias prácticas predatorias de la propia burguesía local, y sin embargo se pone el foco sobre la coyuntura política, sobre la acción de gobierno, y se propone una solución ideológicamente muy sencilla, la del cambio de gobierno, que todo se solucionaría con el cambio, ¿no? De hecho, esto va un poco a constituir la base ideológica de la fuerza que va a terminar derrotando el kirchnerismo, el balotaje del 2015, que va a llevar el propio nombre de Cambiemos, ¿no? Ahora bien, en cuarto lugar, también hay que identificar factores de desgaste de la estrategia hegemónica. Acá tenemos obviamente el desgaste natural de una fuerza que está tres periodos de gobierno consecutivos, pero además se fueron sumando distintos elementos. Por un lado, una fractura con la conducción de parte del movimiento obrero, ¿no? La ruptura con la CGT de Moyano, sin que eso fuera suplantado por el apoyo de otras fuerzas del movimiento obrero o de un rediseño, ¿no?, hegemónico de las propias fuerzas del movimiento obrero.
En 2013 además tenemos la fractura política, ¿no? Que desde el Frente para la Victoria se rompe una parte y se conforma el Frente Renovador. Y finalmente también hay que mencionar que en 2014 la Asociación Empresaria Argentina, que aglutina a los grupos del gran capital local y transnacional, presenta un programa político y económico de convergencia y unidad opositora, lo cual marcaba ya un golpe final a la estrategia del pacto social. A esto se le suma un conjunto de causas inmediatas que analiza Borón en uno de sus estudios, muy interesantes, que no podemos detallar por cuestiones de tiempo, pero que hacen a los distintos errores desarrollados en el marco de la campaña electoral de 2015 y del balotaje en aquella época. También hay que mencionar algunas limitaciones estructurales que, decía yo, son de carácter histórico y cuya transformación no alcanzó a ser revertida durante los años del kirchnerismo. En este sentido mencionábamos por un lado que los altos índices de extranjerización tienden a tensionar el carácter nacional del proyecto de gobierno. Y por otra parte, el carácter, la concentración económica tiende a tensionar el carácter popular, en el sentido de que seguimos viviendo en una estructura local que es dependiente y que está subordinada a la división del trabajo mundial, y que estos fenómenos estructurales que se fueron profundizando con las décadas del régimen neoliberal en la Argentina no lograron ser suficientemente revertidos durante el periodo neodesarrollista y el ciclo de gobiernos kirchneristas, y luego constituyó la base de poder estructural para que dentro del bloque de poder accionaron a partir de la ruptura de la estrategia del pacto social en contra del gobierno, en busca de alguna expresión política más afín con sus intereses concentrados. Más allá de esto, hay que resaltar algunos de los alcances fundamentales del ciclo de gobierno kirchnerista. Por un lado, hay que valorar el fortalecimiento del Estado en sus capacidades políticas, económicas y sociales, luego de muchas décadas de devastación neoliberal. Y también, y sobre todo, hay que mencionar las mejoras concretas y destacadas en las condiciones de vida de las mayorías populares. En este sentido, encontramos políticas potentes de distribución del ingreso y una mejora en todos los indicadores sociales. Podemos hablar de la reducción de la pobreza del 49,7% en 2003 al 19,7% en 2015. La reducción de la indigencia, que pasó del 22,8% en 2003 al 4,4% en 2015, y de la desocupación, que bajó del 20,4% al 5,9% en el mismo periodo. También hay que destacar que se consiguieron varios años de un desempeño económico destacado, varios años de doble superávit comercial y fiscal durante el periodo, que hubo una fuerte recomposición de la industria, que hubo una fuerte recomposición de las pymes, y que además hubo mejoras muy importantes en materia de educación, en la política de derechos humanos, en materia de salud. Y también hay que destacar el cambio de la política exterior, ¿no? Una mirada de mayor soberanía que proyectó y articuló procesos de integración regional de carácter autónomo, que fue entrando obviamente en contradicción con la estrategia imperialista en la región, al punto de convertirse en blanco de esta puja geopolítica que venía de la mano de la contraofensiva imperialista, que buscaba poner fin a los procesos y a las experiencias populares latinoamericanas para volver a instalar procesos de restauración neoliberal y neoconservadora, como la que nos tocó vivir localmente tras la derrota del kirchnerismo en 2015, pero también como la que encontramos detrás de cada una de las derrotas de los gobiernos populares y progresistas de la región durante estos años. Acá hay un montón de preguntas que continúan abiertas, un montón de elementos que hacen al análisis de procesos que siguen abiertos en disputas de proyectos y de relaciones de fuerzas. Esperemos que esto también nos sirva para pensar el presente y el futuro de nuestro país y de nuestra región.